Bueno, en la segunda parte nos visita Martín Padula. Él es de una empresa, ya la vamos a contextualizar, Randstad, pero está presente en Salta en el marco de la Cátedra de las Naciones Unidas sobre Responsabilidad Social Empresaria. Hemos tenido ya bastante participación de otros expositores. Bueno, la empresa Randstad, como también Martín Padula, representa a lo que es toda una organización latinoamericana de empresas vinculadas a los recursos humanos. ¿Qué tal, Padula? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar aquí. Ustedes, digamos, claro, esta es como una operación matemática, ¿no? Es al cuadrado. La responsabilidad social viene doble desde el punto de vista que están vinculadas con los recursos humanos de otras empresas. Sin duda, es doble. En principio, nuestra compañía, Randstad, es una compañía multinacional que está presente en 53 países y en muchos países tiene la figura jurídica de una agencia privada de empleo. Las agencias privadas de empleo son compañías que la OIT, a través de una convención internacional, la Convención 181, las contextualiza en la agenda de trabajo decente, con todo lo que implica la definición de trabajo decente generada por Juan Somavia, el último director de la OIT. Y claro, tiene la particularidad de ser la puerta de entrada al mercado laboral formal, sobre todo para los jóvenes. Yo escuchaba con mucha atención el bloque anterior vinculado con el voto joven y pensaba en realmente la importancia de trabajar con los jóvenes en temas vinculados con la educación, con el primer empleo. En el mundo las agendas de los gobiernos tienen como prioridad el tema del empleo juvenil. Normalmente las tasas de desempleo juvenil duplican y en algunos países triplican la tasa de desempleo general. Nosotros somos la puerta de entrada al mercado laboral formal, fundamentalmente para los jóvenes. Y ustedes justamente en su programa de responsabilidad social, que presentan 5 líneas, una de esas líneas tiene que ver con el trabajo infantil. Es decir, viene sin duda, desde antes, ¿no? De una situación que es muy real, creo yo, como un representante, digamos, de esta organización latinoamericana, una realidad muy fuerte en Latinoamérica, ¿no? Muy fuerte. Tiene que ver con cuestiones culturales muchas veces. Por suerte, acciones, estas articulaciones público-privadas que se dan permiten ir mejorando mucho en este aspecto. Nosotros hemos implementado una serie de programas, uno que hemos titulado Jardines de Cosecha, parte de ellos desarrollados aquí en Salta, el tabaco, la frutilla en Santa Fe, en Mendoza con lo que tiene que ver con la vid, en fin, en numerosas provincias. Hoy tenemos 22 programas de estos en marcha, los cuales al principio, cuando comenzamos con todo esto, teníamos que convencer a los padres de familia que lo que estaba ocurriendo, el hecho de los que les generaba orgullo, que era la familia trabajando en las fincas, no era viable, no era correcto, estaba por fuera de la ley, que los chicos no tenían que trabajar, tenían que estudiar y tenían que tener la posibilidad de soñar con un futuro mejor, con la posibilidad de la movilidad social. Entonces generamos estos centros de contención. La buena noticia es que de tener que convencerlos, hoy lo que nos ocurre es que no tenemos los suficientes recursos para poder tener más centros de contención, en donde los chicos están desde algunos casos desde las 6 de la mañana, y en donde trabajan vinculados siempre con lo relacionado con las tareas escolares, tienen el transporte para ir a las escuelas. Hemos bajado muchísimo la tasa de inasistencia, que durante las cosechas eran muy altas.
Así que sí, trabajando por un lado en lo que tiene que ver con la erradicación del trabajo infantil y por otro lado, cuando sí tienen derechos, algo inalienable como es el trabajo, realmente el debate del voto joven es muy interesante, pero hay cuestiones de derechos y obligaciones y creo que requiere de muchísima profundidad. Me parece que sin duda sí tener trabajo formal, trabajo decente para nuestros jóvenes, eso sí que es una prioridad y muy importante. ¿Es posible en la Argentina? Sí. Yo creo que sí, es posible. Es posible con entornos normativos más adecuados a la realidad económica y social que tiene Argentina y el mundo. Me parece que nosotros todavía tenemos un entorno normativo en lo que tiene que ver con nuestro mercado laboral, que está más relacionado con un mercado laboral más parecido a la década del 40 que al siglo XXI. Bueno, esa era una de las preguntas, digamos, ustedes son una multinacional y de pronto se encuentran con una realidad de legislación y de práctica cultural gremial que me parece que es muy diferente al resto del mundo. ¿Cómo se puede articular eso? Y justamente una de las respuestas que me está dando, tenemos como una legislación que corresponde más con los años 40. Pero ¿hay posibilidades de cambiarlo eso o todavía se ve como un horizonte lejano? En este sentido creo que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, es un aliado estratégico sumamente importante. El gran tema relacionado con este tipo de actividad, allá por la década del 90, estaba muy relacionado con conceptos como flexibilidad. Flexibilización laboral. Exactamente, un concepto que ha sido estigmatizado, bastardeado y con fuerte sesgo. Y es mala palabra en los gremios, digámoslo. Es mala palabra en los gremios, es así. La realidad es que de lo que se trata y lo que ocurre en el mundo, en los mercados más modernos, laborales, es algo que justamente avala la Organización Internacional del Trabajo, que nadie puede acusarla de ser pro-empleador, digamos, es una organización tripartita, los mandantes son los trabajadores, los empleadores y los gobiernos, o sea que todas las convenciones que de allí surgen a partir del diálogo social, del consenso, funciona como muy pocos organismos funcionan muchas veces en nuestras democracias. Existe una convención específica relacionada con esta actividad que la promueve y que justamente lo que garantiza es el quantum justo de flexibilidad acompañada con la seguridad para el trabajador. Lo que es concreto es que nuestros países tienen una altísima tasa de informalidad laboral. Esta modalidad de trabajo está relacionado con la dinámica lógica y las demandas y los vaivenes de la economía, con la formalidad, con contratos de trabajo y fundamentalmente, cosa que no ocurre en otros lugares del mundo, nosotros, cada empleado que ponemos a disposición de una compañía tiene exactamente los mismos derechos y el encuadre sindical de la actividad de la compañía usuaria del servicio. Eso me interesa mucho, porque en muchos casos siempre se han dado, frecuentemente y muchas veces con el mismo gremio de camioneros, por el tema de subcontratación laboral que hacían algunas empresas. Es decir, la colocación de ustedes le dan el encuadre, la actividad específica que tiene el trabajador. Está el sentido, lo tomamos por agencia para que no entre en el sistema laboral. Es digamos, eso ha sido un tema que estuvo muy relacionado con otro tipo de actividad que nada tiene que ver con el sentido de las agencias privadas de empleo y que tiene que ver con la tercerización. Tema que ha estado en algún momento en primera plana. También en los 90. Claro. En los 90 y ahora. Pero que tiene que ver con el mal uso de un concepto, no es malo en sí mismo, ¿sí? Ahora, evidentemente, ¿cuándo, cómo y con quién?
tercerizar en todo caso un proceso. Existen un montón de actividades que son tercerizadas y que realmente son actividades que son funcionales y que están correctamente encuadradas y dentro del marco de la ley. Ahora, bueno, han existido otras que no vale la pena mencionar y que creo que en un punto obviamente generan confusión, y en lo que tiene que ver con las agencias privadas de empleo, que es un sector que tiene una confederación internacional, que tiene confederaciones en Latinoamérica. Nosotros a través de la Confederación Latinoamericana agrupamos a las federaciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, México y Uruguay. Esas compañías, las que están dentro de ese sector, son compañías que se manejan bajo las leyes laborales de cada uno de los países y con figuras que crean empleo. El 70% de las compañías que utilizan este tipo de servicios, hemos desarrollado una investigación, la CIET, la Confederación Internacional de Agencias Privadas de Empleo, junto con el Boston Consulting Group. Uno de los puntos salientes de esta investigación es que las empresas usuarias manifiestan, el 70% de esas compañías manifiestan que no hubiesen contratado personal bajo otra figura. No es algo que supla al trabajo permanente. Y en el caso de los jóvenes es algo muy interesante, porque las posiciones vinculadas con los jóvenes que no ingresan bajo esta modalidad de contratación, o no se crean o van a la informalidad. Por lo cual a veces es bastante, casi insólito, algunas discusiones vinculadas con esto. Digo, lo que es claro es que el concepto de trabajo ha cambiado. El concepto de trabajo relacionado con el estado de bienestar no existe más. Martín, y los jóvenes no lo quieren tampoco, eso es lo más interesante. Claro. Hoy uno le pregunta a la famosa generación y bueno, ¿vos querrías trabajar 20 años en una misma compañía? No conciben eso. A mí me quedó haciendo ruido algo, a lo mejor sea una pregunta comprometida, pero me gustaría aclararla. Quedó como subyacente que la actual legislación laboral es generadora de la informalidad o se da como paradoja. No, yo no afirmaría eso. Viene bien para aclararlo, porque me quedó haciendo no afirmaría ruido. eso. Lo que sí creo es que Argentina tiene hoy una oportunidad muy, muy interesante, y que es ratificar la Convención número 181 de la OIT sobre agencias privadas de empleo. Y no me cabe duda que la ratificación de esa convención, cuyo proyecto ha sido presentado en las cámaras, sin duda crearía más trabajo formal. ¿Y cuál es la opinión que tienen los gremios de las agencias de empleo? ¿Tiene idea? Sí, no, en general no hay dificultades con los gremios, porque la realidad es que nosotros somos proveedores de afiliados. Sin lugar a duda, trabajamos con ellos. Hay una negociación colectiva y automáticamente el resultado de esa negociación colectiva se traduce en lo que tiene que ver con la liquidación de haberes de los trabajadores contratados a través de agencias privadas de empleo, porque se sigue exactamente, se denomina la suerte de la usuaria. Están encuadrados bajo las mismas categorías que un empleado por contrato indefinido, digamos. No, pero además hay tareas complementarias que hoy son muy importantes, como por ejemplo establecer perfiles de lo que necesita y buscar los perfiles que pueden postularse para eso. Sin lugar a dudas. La verdad es que este tipo de compañías, nuestras compañías, yo digo que están muy en la cocina de lo que tiene que ver con el mercado laboral, en términos de que conocemos muy bien, tenemos la temperatura del mercado laboral de cada uno de los lugares en donde tenemos actuación. Y lo que vemos, y en este sentido, de vuelta, me parece interesante remarcarlo, vinculado con los jóvenes, es que la velocidad de cambio de las demandas del mercado laboral en lo que tiene que ver con las competencias, no siempre va igual con la velocidad de cambio de los contenidos curriculares educativos. Entonces tenemos
allí algo muy importante para trabajar. Una brecha que cada vez se hace más grande. Algo a lo que yo intento dedicarme y estudiar mucho, yo soy sociólogo de formación de grado, es el tema de la empleabilidad. Digo, por un lado tenemos jóvenes que no encuentran trabajo y por otro lado tenemos empresas que no encuentran candidatos adecuados para las necesidades que tienen. Sí, los otros días, si mal no recuerdo, creo que estaba alrededor del 17-18% la demanda laboral insatisfecha. Bueno. Y esto es muy interesante porque es como que hay un sistema educativo que frente a la velocidad de cambio producida en estos, digamos, 20, 30 años, tal vez en estos últimos 20 se aceleró muchísimo, ha dejado el sistema educativo muy atrás de lo que son las demandas laborales. Sin lugar a duda, y la velocidad es exponencial. Este claro, es el punto. Y el retraso es exponencial también. Exactamente. En Estados Unidos había un estudio bastante interesante del 2010, no es muy nuevo, tampoco es tan viejo, respecto de el top 10, digamos, las primeras 10 posiciones más buscadas en el mercado americano. Esas posiciones no existían, los nombres de esas posiciones sí, no existían, no en 1960, en el año 2000. En el mismo siglo. Claro. Entonces, eso nos da un poquito la idea de estos cambios. Y bueno, obviamente además está decir el tema de la irrupción de las nuevas tecnologías y todo este tipo de cuestiones que hacen que tengamos por delante un trabajo muy importante que está vinculado con la competitividad de los países. Esto es interesante. Y en definitiva con algo que yo entiendo que todos los políticos de nuestros países, entiendo que es esto lo que los desvela, que es el bienestar de una sociedad, ¿no? Y después el otro tema interesante es la necesidad de la formación permanente. Sin duda. Y la formación permanente en competencias, actualizadas y actualizables. Totalmente. No es solamente en conocimiento. El conocimiento hoy se puede acumular en memorias artificiales. Sin duda. Cada vez más potentes. Claro. Sí. Y son otras las competencias que tenemos que desarrollar. Sí, para esto obviamente está el tema de la formación de formadores también. Exacto. Digo, esta velocidad que yo planteo también requiere tener formadores en permanente actualización, abiertos no solo en términos de cabeza, sino en términos de lo que ocurre en el mundo. Yo creo que América Latina hoy tiene una oportunidad histórica, no me cabe duda. Llegué el sábado de Panamá, del Congreso Latinoamericano, y la verdad es que América Latina tiene una gran oportunidad. Creo que hay ojos en el mundo, sobre todo en un mundo convulsionado, mirando los mercados de nuestra región. Ahora bien, creo que una de las cosas importantes que miran es obviamente el pool de talentos, obviamente la formalidad, obviamente la previsibilidad. Y me parece que son temas muy importantes para trabajar y para, en todo caso, que esto implique lograr una mejor performance en lo que tiene que ver con la inversión externa directa. El año pasado en Argentina no fue muy alta, lo comparamos con el resto de los países de América Latina. Y yo tengo una sensación, Martín, que tiene que ver con mis años. Es decir, cuando yo hice la secundaria, los avances... Son sensaciones acumuladas, perdón. Por el tiempo. Es cierto. No, pero hay una cosa que yo tengo 60 años, 61 años. Yo puedo dividir la realidad de mi vida en dos etapas. Hasta los 30 años, donde cambiaban las cosas, pero no cambiaron mucho. Cambiaron mucho. Es decir, me acuerdo haber entrado a trabajar a los 20 años, sumaba con una máquina mecánica, después terminé sumando con una electromecánica, no era gran cosa. Pero los segundos 30 años de mi vida, el cambio fue tremendo. Cuando aparece la computadora, el cambio fue enorme. Y yo la sensación que tengo es que los sistemas educativos no articularon esta competencia de trabajo. Digamos, no se preocuparon por capacitar a sus trabajadores, que son los maestros, los docentes, los profesores universitarios. Y la sensación que tengo es que Brasil, por ejemplo, cuando yo tenía 30 años estaba muy atrás nuestro y que ahora nos pasó.
Y el otro día lo escucho a Pablo Roca de Techin diciendo que los obreros argentinos son los más calificados, que tenía problemas salariales, todo este lío que se armó. ¿Hay un diagnóstico de cuál es nuestra posición relativa actual y cuál ha sido la evolución diacrónica? Bueno, existen algunos indicadores relacionados con test internacionales, algunos que son de cierto dominio público, como PISA y demás, en donde lamentablemente y objetivamente hay cierta involución, y mucho más si comparamos con América Latina, en donde lo que se produce, estamos ante un ascenso o una mejora en algunos países, si uno lo compara con Argentina. Argentina sigue siendo un generador de talento y a la vez ¿Pero por imperio del sistema o porque salen? Bueno, son Maradona. A mí me parece que tenemos muchos Maradona, sin duda. Las analogías deportivas en ese sentido sirven, ¿no? Tenemos muchos emergentes a veces que tienen que ver con el talento, pura y exclusivamente. Hay más potrero que... Claro, más potrero que el sistema del Barcelona, digamos. Pero me parece que igual, yo soy optimista por naturaleza y creo que hay oportunidades. Creo que hoy hay algo muy interesante que tiene que ver con las articulaciones público-privadas. Los privados creo que estamos haciendo mucho por este tipo de cuestiones y a veces vamos a decir que ayudamos al poder político, los acompañamos a poder avanzar. Pero también hay un cambio interesante en el poder político. Hasta hace muy poco no se hablaba de esta articulación público-privada. No, es verdad, es verdad. Hay cierta permeabilidad para este tipo de cuestiones. Creo que hay cambios fuertes, obviamente en el mundo y por supuesto en la región. Enriquecedora la charla. Pero... Realmente. Martín, muchas gracias por este tiempo. Y bueno, creo que nos queda como reflexión final es que todos nos vamos a tener que comprometer bastante en estos cambios que se producen en el mundo y en esta apuesta hacia las nuevas generaciones. De eso hablamos esta tarde en la cátedra del Pacto Global, de eso se trata. Así que bueno, muy agradecido por la invitación. Muy bien, nosotros nos encontramos la semana próxima. Muchas gracias. Y ahora el partido de Argentina dentro de 20, 25 minutos por Canal 9. Así que quédese en la sintonía del 9, que se viene Perú-Argentina. ¿Qué vamos a hacer?